Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En la mentalidad antigua, el nombre de un ser no solo lo designa, sino que determina su naturaleza. En realidad, Abraham y Abraham parecen ser dos formas dialectales del mismo nombre y tener igual significación. Es grande en cuanto a su padre, es de noble linaje. Pero Abraham se explica aquí por la asonancia con Ab-Amón, padre de multitud. Iniciamos nuestra celebración cantando. Perdona a tu pueblo, Señor, porque somos pecadores. Señor, y volveremos a ti, arrepentido, Señor, caminamos hacia ti. Perdona a tu pueblo, Señor, porque somos pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Estamos ya en este jueves 10 de abril, que es la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Pedimos humildemente perdón por nuestras faltas y pecados. Oremos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege con bondad a quienes esperamos en tu misericordia, para que limpios de pecado perseveremos en una vida santa y lleguemos a heredar tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo: Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua, a ti y a tus descendientes, toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Después, Dios dijo a Abraham: Tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes, a lo largo de las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza. El Señor se acuerda de su alianza. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. El Señor se acuerda de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios en toda la tierra. Rigen sus decretos. El Señor se acuerda de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, el juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen.
yo lo conozco, y si dijera no lo conozco sería como ustedes, un mentiroso, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús respondió, les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura, ¿verdad? Es muy interesante aquí, el yo soy. Pero Jesús nos invita en realidad a ser fieles, según este Evangelio de San Juan, a su palabra y a vivir también con mucha esperanza y con mucha generosidad, porque al final de cuentas siempre es un aspecto bien concreto. El Señor nos queda simplemente en las palabritas y ponen vapea, entonces ya petao pesan, sino que tiene que ser algo vivido, algo llevado a cabo en la obra. Se tiene que notar esperanza y generosidad de entrega, ¿verdad? Y entonces por eso, para que nosotros lleguemos a eso, tenemos que ser, tenemos que ser fieles a su palabra. Ser fieles a la palabra de Jesús no es lo mismo que aferrarse a una ideología o fanatizarse por algo. No, queridos amigos. La fidelidad es más bien entender y hacer parte de nuestra vida sus normas, sus mandamientos, su evangelio. Eso quiere decir, queridos hermanos, no es simplemente un fanatismo, sino que uno mira, ñañamindu uña, entendé, ya lleva, y después decimos, bueno, este es el camino que Dios me está pidiendo, este es el camino que yo tengo que vivir. Vivir entonces, queridos hermanos, en la coherencia. Si yo digo que me he bautizado, si yo digo que le estoy comulgando, estoy en común unión con Dios, pero eso me lleva a la común unión con mis hermanos, no puedo yo decir, ¿verdad?, que yo estoy en comunión con Dios si después le estoy estafando al pueblo y a la gente. Si yo estoy aquí haciendo cosas que no corresponden a la vida del cristiano. No puedo, pero absolutamente no, ¿verdad? Entonces es un momento de reflexión, es un momento de mirar en este jueves 10, que ya estamos, quinta semana de la Cuaresma, ya estamos por llegar prácticamente a nuestra Semana Santa, y entonces se tiene que notar, hay cambios, somos coherentes, entonces es coherencia de vida, porque todo lo que es muerte, todo lo que es pecado solamente se puede vencer con esa adhesión a la luz, y esa luz es, para nosotros, es Jesucristo. Y no nos pide grandes cosas, sino que el Señor siempre nos va a pedir cosas bien concretas, bien pequeñas. Por ejemplo, yo me suelo encontrar con algunas personas, ¿verdad?, que de repente me dicen, padre, mi hijo hace mucho que no me llama, no viene, se peleó conmigo, ahí está con su novia o lo que sea, que le domina y ahora entonces ya no quieren más venir, se pelean conmigo. O sea, hay muchas cosas, falta el diálogo. Bueno, y que actúa ahí, yo también suelo pensar eso, porque cada uno tiene que evaluarse. Eres la hoy de Huina, que sigue en delante de Argela, estaba el hoy coina, de aguantaina, la de nuera, de suera, o sea, todas esas cosas, queridos hermanos, es demasiado importante que nosotros evaluemos. Son las cosas pequeñas, pero son las cosas de todos los días. Entonces somos nosotros quienes tenemos que evaluarnos. Tenemos que mirar y tenemos que dar pasos muy concretos entonces en nuestra vida. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir, porque ser fiel a Jesús siempre va a ser jugarse por la vida, jugarse por amar. Eso quiere decir adherirnos plenamente al Señor, porque es lo único que va a cambiar. Primero nuestra vida, nuestra relación, y luego eso va a redundar en beneficio de tu familia, de tu sociedad, de tu país. ¿Por qué? Y porque todos vamos a procurar ser coherentes al Evangelio de Jesucristo.
Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siga pregonando el Evangelio por todo el mundo y Jesús sea conocido por todos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los jóvenes que están en los seminarios, para que abran sus corazones al don de la fe y aprendan a servir a los demás, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que obtengan la felicidad eterna en el reino de los cielos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira complacido, Señor, los dones que te presentamos, que sirvan para nuestra conversión y alcancen la salvación al mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo, y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de llora o besara, rey peaba, angay para bawi, ore por Yehovaraku, Jesucristo. Jesucristo, tu pañal de llora o besara, rey peaba, angay para bawi, orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración y entregarte todo mi amor y entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración. Oración final. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que alimentados en la tierra con este sacramento, nos hagas participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.